Última parte del tercer tramo informativo del Observador TV para seguir en la música, otro tipo de música, también otro tipo de música popular, para recibir a Nicolás Krisic. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto recibirte. Bueno, muy contento de estar acá. Un apellido musical por donde se mire, no solo porque suena musical, sino porque está muy metido en la música uruguaya, ¿no? Sí, claro que sí. Mi tío Esteban, que dicho sea paso fue mi maestro de música, de composición y de guitarra, ¿no? Un hombre además multifacético, con músicas para teatro, con su propia música y también buceando por diferentes estilos. ¿Cómo se define el estilo del músico? En mi caso en particular, soy multiinfluenciado, porque de chico se escuchaba, o yo vi crecer a mi tío como músico, empezar con las clases y editar discos, pero también estaba mi otro tío que escuchaba ópera y música clásica, también estaba presente el rock and roll de los Beatles, entonces hay como multiinfluencias en el caso mío. Y bueno, a la hora de tocar, obviamente uno está aprendiendo, por ejemplo, cuando uno estudia música clásica, está más propenso a que le salgan ciertas cosas a nivel de las composiciones. O cuando uno se lanza a hacer canciones de manera más intuitiva, evidentemente salen otras cosas, ¿no? Claro. A veces cuando uno escucha mucho determinado tipo de música o determinado autor, o cuando lee determinado autor, termina, no digo mimetizándose, pero bueno, esa es casi que la materia prima que está en su cabeza. Y ¿a vos te ha pasado eso con alguien en particular, donde vos, un espejo donde tú te reconozcas? Yo fui descubriendo cosas a lo largo del camino. De niño escuchaba un poco más de folclore y música popular. Más hacia la adolescencia empecé a escuchar más rock. Me hice fanático a muerte de los Beatles a tal punto de tener todos los discos y bueno, seguir su evolución de solistas y sus trabajos. Después me enamoré de la música brasilera. Y hace poquitito empecé a escuchar tango, ¿no? Y es un poco uno que va variando y se va metiendo en territorios y se atreve a probar cosas, ¿no? Yo estoy seguro que es más la gente que no te conoce que que te conoce, entonces que de alguna manera a través de esta charla y a través de escuchar algunas de la música de fondo que estamos escuchando, te están descubriendo a ti. Acaba de salir a través del sello Perro Andaluz este disco, que es Entrar en el Juego. Si tuvieras que definirlo en función de todas esas influencias y todos esos descubrimientos, ¿qué dirías? ¿Cómo definir este disco? Entrar en el Juego es un disco que, los discos anteriores, para hablar un poquitito de historia de lo que he hecho, yo estaba como buscando qué camino seguir, ¿no? Probé hacer un disco más de raíces folclórico, popular, y después busqué hacer un disco más pop, en el caso anterior, de Sin Prisa, Sin Pausa, y los grabé por capas, o sea, es decir, yo grababa una maqueta, trabajaba con ciertos músicos que me parecía que eran los más adecuados para las canciones, con productores en ambos casos que fueron diferentes, Daniel López en el caso de Por las Ramas, en mi primer disco, y Javier Carderino en Sin Prisa, Sin Pausa, el segundo disco. Pero en este caso decidí trabajar yo con una banda, llevarle las canciones a la banda, tener ese filtro, a ver muchachos, por aquel lado la podemos llevar, y fluir con las canciones, que me llevaran y que se hermanara un grupo de canciones en un disco. Y estoy muy contento con el resultado. Y a nivel de textos también trabajé un poco más yo antes trabajaba más como un guitarrista haciendo canciones. En este disco fui más consciente a la hora de trabajar las letras, incluso trabajé con formas poéticas. Entrar en el Juego es un soneto que tuvo varios meses dando vueltas por ahí hasta que le pude poner una música. Y experimenté el otro lado de la pelota, ¿no? Es difícil musicalizar un soneto. Ya es difícil escribir un soneto, es complicadazo. Yo nunca pude, ya que hice el intento, nunca pude, y ponerle música a una estructura tan rígida, sí, desde el punto de vista de la estructura gramatical, idiomática, es muy difícil, y poner la música mucho más. Son como desafíos que uno se pone, o sea, yo creo, y los músicos que a mí me gustan son los que tienen la capacidad de
ir rompiendo fronteras y ir reinventándose, de no repetirse demasiado. Sí tener un estilo y que suene un acorde, suene una voz o una canción y digas, mirá, claro, es menganito, es fulanito. Pero esa capacidad de reinvención, de siempre tirarla un poquito más adelante. ¿Y qué temas te interesan? ¿Cuáles son tus preocupaciones como cantante comprometido hoy con el tiempo que te toca vivir? Uno es un poco cronista del tiempo claro. que uno vive y de historias de gente que lo rodea y de cuestiones que pasan en la sociedad. Y nadie está ajeno a eso, a pesar de que yo no escribo consciente o deliberadamente muchas veces sobre temas. Claro, tú no haces el diario, otra vez, tus canciones no es un diario. Exactamente, pero sí se tiñe de historias y de temas que son sensibles a la gente, ¿no? Historias, hay cosas que son cruzas entre cosas verídicas o cuestiones que le pasan a mi entorno y cuestiones que yo capto por ahí, ¿no? Siempre uno ha escuchado muchas veces a los creadores, Dolina suele decir, Dolina siempre dice que uno termina siempre componiendo una canción siempre para terminar seduciendo a una mujer. En el fondo está eso. Hay escritores que dicen, bueno, en el fondo siempre terminamos hablando del amor. Capaz que hay algo de eso. Uno a la larga, por donde lo mires, buscas. Capaz que siempre te encontrás con más o menos las mismas preocupaciones o las mismas obsesiones de determinadas generaciones. Es que es cierto lo que estás diciendo. Justamente por eso yo en este disco busqué salir un poquito del molde de lo que había hablado, ¿no? Si se puede hablar de una temática general o de un hilo conductor a mi carrera. Son canciones muchas veces como que de autoayuda o de cuestiones espirituales o de ver lo positivo, incluso en cuestiones que a veces parecen negativas, ¿no? Y de buscarle la vuelta. Sí, ahí en la tapa del disco que veíamos recién hay una especie de camino, hay una especie de laberinto, denota un poco algo de búsqueda, sí, sin tener claro hacia dónde. Sí, es una búsqueda. Uno nunca para de aprender, aprende todos los días algo, y no lo digo en el sentido de refranero de la expresión, sino que uno aprende con situaciones cotidianas y la performance de uno mismo, ¿no? Cómo reacciona ante ciertas cosas, uno se va fortaleciendo. Por ejemplo, hay una canción en el disco que se llama El Otro Carril, que yo vivía ofuscado por los embotellamientos de tránsito, porque vivo en Solimar y a tener multiempleo y venir a la ciudad vieja y moverme mucho, muchas veces estar parado en colas de espera, etcétera, provocaba frustración, ¿no? Y hasta enojo, como le pasa a mucha gente. Y un día, estando en una situación de ese estilo, se me ocurrió hacer algo, buscarle una vuelta, ¿no? Bueno, voy a hacer algo productivo con el tiempo. Empecé de a poco, bueno, a llevarme a escuchar, obviamente escuchar música, bueno, y justo se me ocurrió escribir una canción que diera vuelta un poco ese sentimiento, ¿no? Fue a hacer terapia, se plasmó en una canción y para mí fue una mejoría, porque fíjate, de una cosa negativa sacar algo bueno. ¿La escribiste arriba del ómnibus? La escribí andando en auto, manejando, trancado, en un embotellamiento. Ah, bueno, pero para estacionamiento. No, iba con la idea, ¿no? Una larga procesión de chimeneas caminantes que me llevan sin remedio a un mundo loco de remate. Ese fue el disparador. Y me gustó. Y empecé bueno, esa fiebre que te viene cuando te está viniendo una canción, que igual aunque estés en algo importante tenés que parar y bueno, ahora le toca esto, que es lo más importante para mí, que me bien eso de aprovechar el tiempo muerto. El sábado entrevisté en la radio a un muchacho del interior que escribió un libro sobre su experiencia de vivir, de trasladarse, vivir solo en Montevideo, con todo lo que significa de traumático, bonito. Y entre las cosas que se dio cuenta era la pérdida de tiempo sobre los ómnibus, ¿no? Él decía, yo en mi pueblo estaba cerca de todo, no perdía tiempo. En cambio acá tenés media hora, 40 minutos de ida, media hora de vuelta, pero ¿no? Todo así. Eran 3-4 horas al día perdidas arriba de los ómnibus. Y entonces dice que justamente en un proceso, un crack parecido al tuyo, ese libro lo escribió sobre los ómnibus.
Interesante. Dice, si alguien ve, se acuerda de algún loco escribiendo en una libretita y en un cuaderno como loco, era yo. Porque este libro surge de ahí, de esa necesidad de aprovechar. Y esto que está diciendo, hablé el sábado con él. Y ahora que vos decís esto, uno dice, bueno, qué interesante es cómo uno tiene que plantarse en la vida para decir, bueno, saquemos de momentos muertos que tenemos en nuestra vida, que le estamos dedicando quizás, si uno suma esa cantidad de momentos muertos que tiene un día, bueno, ¿de qué manera potenciarlos? ¿De qué manera mejoramos nuestra calidad de vida para que ese ocio muerto, que no nos conduce a nada, termine siendo un ocio creativo, un ocio productivo? Claro, por supuesto. Y muchas veces uno se queja de que no tiene tiempo para hacer tal o cual cosa y te pasa, ¿no? Y de repente estás hablando con un amigo, pero ¿y cuántas horas de televisión miras por día? Y de repente capaz que mira un par de horitas más de la que debería, y capaz que estaría bueno que hiciera un curso de algo o se fuera a tomar una con los amigos. Ese ejemplo, tenés razón, ese está bien. Ese ejemplo, yo inclusive podría hasta no llegarte a aceptar, porque también a veces es necesario. Digo, hay cosas buenas en televisión. Claro que sí. Pueden ver el Observador TV y te pueden ver la charla. Por supuesto. No, pero digamos, también hasta te acepto el desenchufe total. Esa gente que dice, no, miro televisión para evadirme y estar una hora fuera del mundo. Hasta eso yo te lo llevo a aceptar, pero yo voy a punto a esos momentos más muertos todavía, más inservibles. O sea, ayer, por ejemplo, conté un compañero hoy en la radio, venir desde Piriápolis hasta Montevideo le llevó 3 horas y pico, casi 4 horas. O sea, no ganabas nada, salvo ir cada tanto avanzando. Entonces, bueno, no te digo que escribas una canción todo el tiempo en cada embotellamiento, pero lo importante es que es tratar de reconvertir, de aprovechar la cabeza. La cabeza es como en eso, como es muy poderosa. Entonces, los pensamientos también tienen que ver y repercuten en la salud y en un montón de cosas, como está probado y como está estudiado, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno que seamos lo más positivos posibles y generemos actividad mental que se traduzca en algo positivo, ¿no? ¿Qué significa sacar un disco? Sacar un disco es algo hermoso, es tener algo para decir, más que uno lo hace público, lo quiere hacer público y quiere compartir, y es lo que yo elegí, es lo que a mí me gusta. Uh-huh. Y en momentos en que hoy las formas de comunicar las canciones son tan variadas, tan creativas y tan alternativas, sin embargo, acá hay un soporte, hay un CD que pretendés distribuirlo en tus espectáculos, que pretendés que la gente lo escuche con una disposición muy particular. Es algo tangible, no es un MP3 que no puedes agarrar. Claro. Si bien existen todas esas plataformas y formatos de audio. Y que tú aprovechas también. Obviamente, pero yo como que soy todavía de la generación que iba a la feria a buscar los discos, ¿no? Y tener el disco a la mano es muy importante. Es como una carta, de presentación. Pero lo tangible es lo que le da valor o jerarquiza todo eso otro que hay detrás, todo ese trabajo que hay detrás. Capaz que estaba todo bárbaro y el máster sonó bárbaro, pero el día que tuve el arte de tapa, el disco terminado, la publicación de la obra, es como un hito, ¿no? Por eso, cuando yo recién describí El laberinto, El hombrecito, El camino, algo allá en el fondo para que este hombrecito de la tapa llegue, ese tránsito, esa búsqueda, dice mucho, o sea, ya te está anticipando. Recién hablábamos con una compañera acá del diario de los nombres de las películas que te tienen que decir algo, te tienen que sugerir algo. No darte todo en bandeja, sino sugerir. Te lo da el nombre del disco, entrar en el juego. ¿Cuál es el juego que propone Nicolás Klisic? Bueno, hay que escucharlo. Claro. Y ahí es una complicidad entre vos y el oyente. La ilustración también es lo mismo, es una complicidad entre el artista que lo hizo, entre vos que lo elegiste y quien recibe el disco. Es decir, es una serie de pactos. Cuando escuchamos la canción, ¿qué hiciste decir? Claro. ¿Qué nos querés decir? ¿Qué me querés decir? Con la música. ¿Qué fibra querés tocarme para que tu canción llegue? O sea, no es tan fácil rascar la guitarra y cantar.
Digo, se supone que hay toda una actitud a la hora de componer, a la hora de interpretar. Sin duda. En este caso, conceptos se hermanaron y trabajos, como tú bien decís, el arte de tapa que lo hizo Fernando Foglino, que supo escuchar el disco y venirme con esta propuesta, ¿no? Que yo inmediatamente dije, está bárbaro, me encanta lo que sugiere y de la manera que presenta estas canciones, ¿no? Y eso, es como una invitación a entrar en el juego, escuchen, tengo esto para decir, hablo de fluir, de ir sanando heridas, de mirar para adelante, de siempre ir buscando un camino. Uno se va autodescubriendo en esta vida. Capaz que uno nunca para hasta que se muere de autoanalizarse y buscarse, ¿no? Esteban, tu tío, ¿te dijo algo del disco? ¿Lo escuchó antes de salir? Mi tío me dijo algo muy gracioso, que es lindo de compartir, la canción que da nombre al disco, y me dice, muy linda la canción del martillazo en el dedo, porque la canción dice, ay, 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 es el humor de él, ¿no? Pero evidentemente yo siempre lo he consultado, incluso cuando hago arreglos, y ahí tengo algunas cuestiones, che, ¿en qué rango, de qué nota, a qué nota va tal instrumento? Y Esteban, tal cosa. Al toque. Lo tiene así. Bueno, mucho cariño. Yo comía el puré de manzana en la falda de él, en la casa de mi abuela. O sea, me crié viéndolo. Y tengo como referencia permanentemente. Es uno de los tipos más creativos que tiene la música uruguaya. Sin duda. En los últimos 30 años, sin lugar a dudas, Esteban Cristier lo ha sido. Entonces, para vos también es una responsabilidad llevar el apellido y dedicarte en la música también. Sí. Por eso era obvia la primera pregunta tenía que ser que sos de Esteban. Sí, sí. Es ineludible la pregunta. Pero nada, es una alegría y una suerte. Sí, claro. Tenerlo. Y una responsabilidad. Y también. Y una responsabilidad. Sí. Eso es así. ¿Cuándo vas a estar presentando el disco? Bueno, ahora estoy en una serie de presentaciones de verano. ¿Sí? He estado en la costa, bueno, ahora el fin de semana pasado toqué en La Tuna, por ejemplo, que nunca había tocado antes, toqué en Atlántida. Y ahora voy a estar en Montevideo, en la Café con Libros, que queda en Emilio Frugoni, 1393. El próximo viernes voy a estar. El viernes que viene. Luego sigo girando, voy a ir a Salinas. Tengo otras fechas por confirmar en febrero, que seguramente van a estar y te voy a estar pasando. Pero lo que viene a ser una primera presentación sería en Tractatus el 28 de febrero. Que allí me voy a presentar en formato banda, ya con los arreglos más cercanos a lo que puede ser lo que está grabado, ¿no? Estos toques de ahora de verano son en formato acústico, guitarra-voz, percusión, guitarra y otra guitarra, pero más intimista y en lugar chico, ¿no? Bien. Este viernes, entonces, allí en la Café, en Emilio Frugoni 1393. Y anotarse ya, reservarse la fecha para Tractatus allí en la Ciudad Vieja, en la Collera, el 28 de febrero. Muy bien. Nicolás, muchísimas gracias y felicitaciones por el disco. Muchas gracias, Jaime, por el espacio. Por favor, las órdenes y nos vamos escuchándote y viéndote. ¿Te parece? Dale. Gracias. Ya viene Leandro Gómez para acompañarnos en la transición.